puntuales. Vamos a comenzar nuestro simposio B, Controversias en Trasplante Hepático. Les damos la bienvenida a este simposio. Vamos a comenzar con un interesante tema que es enfermedad hepática por alcohol. La charla va a ser dictada por el doctor Alan Contreras. El doctor Alan Contreras es cirujano, es especialista en trasplante hepático. Él, antes que nada, es un excelente cirujano de trasplante. Le agradecemos que esté tanto a esta hora con nosotros como en todo el simposio, pero más que nada le agradecemos que es un buen amigo de la asociación y le agradecemos que esté el día de hoy con nosotros. Doctor Alan, por favor. Muchísimas gracias, Rosalba, por tus palabras. Gracias al comité organizador por invitarme a dar esta charla. Y bueno, quisiera empezar con estos dos casos clínicos para tener su opinión. El primero es una mujer de 27 años sin antecedentes relevantes. Me llaman a mí a verla a la unidad de cuidados intensivos porque tiene la historia de que se tomó 2 botellas de ron y al final de eso 50 pastillas de paracetamol. La paciente está intubada, tiene parámetros mínimos de ventilador, está con hipotensión y requiere vasopresores, falla hepática y falla renal. El segundo caso es un masculino de 52 años con historia también de abuso en el consumo de alcohol que debuta con ascitis y es el momento donde detiene su ingesta y actualmente se encuentra con una ascitis intratable, pérdida de la masa muscular y una peritonitis bacteriana espontánea. Estos dos casos ejemplifican a pacientes muy enfermos en donde probablemente el trasplante sea su única posibilidad de supervivencia a largo plazo y nos obliga a preguntarnos si el trasplante realmente es una alternativa o no para ellos. Y esta pregunta se ha hecho desde hace mucho tiempo porque la experiencia inicial no era buena. En los 70s, cuando se publicaron los primeros trasplantes de pacientes con enfermedad hepática por alcohol, lo que vimos es que el primer reporte de Thomas Starzl, 9 de 10 pacientes fallecieron. De tal manera que cuando vimos los resultados con esta enfermedad, el NIH hace una recomendación en 1983 y dice, es mejor no trasplantar a estos pacientes, o bueno, si se va a hacer, que todo el mundo entienda que es una indicación marginal. En el 84 se hace un reporte de 520 pacientes de varios centros, tanto en Europa como en Estados Unidos, y vemos que la supervivencia de pacientes trasplantados por abuso en el consumo de alcohol es inferior a si se hubieran trasplantado por otras alternativas, pero una vez más Thomas Starzl recupera el tema y publica ahora a 41 pacientes trasplantados con alcohol y en este caso con el advenimiento de la ciclosporina nos dice que sí, que ahora la expectativa de supervivencia a un año es de 71-73%, por lo cual puede ser una alternativa para estos pacientes. A pesar de los mejores resultados, la pregunta prevalecía si realmente deberíamos trasplantar a estos pacientes o no, o si una vez que los poníamos en la lista de espera, tendríamos que ponerlos en igual sentido de competencia junto con otros pacientes con enfermedades diferentes. Y esto obedece a que hay muchos puntos que tenemos que considerar, y lo primero es que no hay órganos para todos. Eso es una realidad. Y a pesar de que nosotros basamos con la asignación de órganos con principios éticos de justicia, utilidad y autonomía, es verdad que la mayor parte de los sistemas de asignación de trasplantes en el mundo favorece a la justicia porque no podemos permitir que nuestros pacientes se nos mueran en la lista de espera y trasplantar a pacientes que pudieron haber esperado más tiempo. Sin embargo, la pregunta de utilidad es necesaria en estos pacientes y tenemos que saber si no estamos tirando órganos que a lo mejor pudieran haber beneficiado a otros enfermos porque existe la idea de que estos pacientes con alcoholismo van a recaer y van a echar a perder ese órgano. Y esto es porque siempre se ha considerado a la enfermedad hepática por alcohol o al alcoholismo como una enfermedad autoinfligida. Sin embargo, esto ha ido cambiando con el tiempo porque sabemos que el abuso del consumo de alcohol tiene una tendencia familiar muy importante. Este es un estudio que reúne más de 6,000 pacientes alcohólicos publicado en los 70s y lo comparó con 4,000 pacientes o voluntarios no alcohólicos y nos dimos cuenta que si una persona tiene alcoholismo tiene 3 veces mayor probabilidad de que la mamá, papá o incluso un familiar lejano sufra de alcoholismo. Cuando vamos a los estudios genéticos, que son muy buenos estudios para saber el riesgo y sobre todo cuando usamos gemelos, se basan en la idea de que cuando una enfermedad tiene una carga genética importante, los gemelos disigóticos tienen la mitad del riesgo que los monocigóticos. En este estudio, que es un estudio enorme con más de 15,000 pares de gemelos, nos dimos cuenta que la concordancia en gemelos monocigotos era del doble para abuso en el consumo de alcohol que en los disigotos y hasta 3 veces más el desarrollo de cirrosis
que en aquellos pacientes que eran dicigotos, 22 contra 12%. Esos estudios se han replicado en otros centros en el mundo, como por ejemplo en Suecia y en Finlandia, y la inmensa mayoría observan lo mismo. La concordancia en gemelos monocigotos es mucho mayor. No sirve el apuntador, entonces me van a tener que hacer caso siguiéndome. En los estudios suecos, como pueden ver, la concordancia es, acá está, la concordancia es mayor en los gemelos monocigóticos que cuando los comparamos con los disigóticos, y lo mismo que se había registrado ya en Estados Unidos. ¿Y por qué es esto? Bueno, una probable explicación puede ser la química, y esto es que todos sabemos cómo se metaboliza el alcohol. A través de el alcohol se convierte en acetaldehído por la alcohol deshidrogenasa, y el acetaldehído en acetato por la acetaldehído deshidrogenasa. ¿Qué ocurre en algunos pacientes? Que hay variaciones puntuales o mutaciones en estas enzimas en donde se cambia un simple nucleótido y ocasiona un efecto adverso en la enzima, como por ejemplo en este polimorfismo en particular hay una ganancia de la función de la enzima, y entonces cuando un paciente con este fenotipo en particular consume alcohol, lo que rápidamente va a ocurrir es que aumenta el acetaldehído de manera importante y las personas tienen manifestaciones como náusea, dolor de cabeza, taquicardia, y esto, vómito, y esto puede hacer que la gente ya no quiera seguir tomando alcohol. O por ejemplo en esta otra, que el acetaldehído deshidrogenasa tiene pérdida completa de la función y ocurre lo mismo. Estos fenotipos son muy frecuentes en pacientes asiáticos, por ejemplo. Esto puede ocasionar que la gente decida tomar menos alcohol porque rápido tiene efectos colaterales y ser un factor de protector, y así es posible que existan otros polimorfismos en donde se favorezca el consumo de alcohol. Un asunto interesante, y este es un estudio reciente, muestra que los pacientes operados de cirugía bariátrica, sobre todo los que tienen una gastroyeyunoanastomosis, están en un riesgo 2 o 3 veces mayor de tener enfermedad por abuso del consumo de alcohol dentro de los siguientes 5 años de su cirugía. Esto nos habla de que se trata de un problema sumamente complejo que tiene otras modalidades, no nada más las partes químicas o genéticas o familiares, sino también psicosociales y cosas relacionadas con la adicción que a lo mejor no entendemos muy bien. En aquellos pacientes trasplantados, por ejemplo, que se les hace una manga gástrica, 2 copas equivale a 4, y cuando se han hecho estudios y se toman niveles de alcohol en estos pacientes, sube muy rápido el alcohol. De tal manera que sabemos ahora que el alcoholismo o la enfermedad por abuso de alcohol es una enfermedad muy compleja, multidimensional, que tiene factores físicos y psicosociales importantes, y tenemos como médicos que entenderlos y acompañarlos, porque sin duda el trasplante va a ser la mejor alternativa de tratamiento para estos pacientes. A pesar de esto, desde hace mucho tiempo sabemos que el trasplante puede ser el beneficio para la mayoría de los pacientes. Sin embargo, es frecuente que estos pacientes no sean referidos a centros de trasplante, como en este estudio que incluyó a más de 16,000 pacientes en Estados Unidos, en donde el 90% de los pacientes con cirrosis por alcohol no eran referidos a los centros de trasplante. Hasta este entonces se veía que los centros tenían una prevalencia de trasplante hepático por alcohol que iba entre el 13 y 25%. Actualmente, estudios más recientes, uno que analiza la última década en Estados Unidos, pone alrededor del 25%, y en Europa es muy similar. Sin embargo, pareciera que la actitud de los médicos es algo muy importante, es un factor muy determinante para que un paciente tenga acceso al trasplante. Miren este estudio, qué interesante. Se hizo una encuesta en el Reino Unido a la población en general, a 1,000 encuestados, a doctores familiares y a gastroenterólogos. Y se les preguntó entre ellos, si tuviéramos solo 4 órganos para trasplantar a 4 pacientes, ¿a quiénes trasplantaríamos? ¿A una persona mayor, a un bebé, a alguien con cáncer, a alguien que tuvo abuso o sobredosis de paracetamol, a un prisionero, una persona con enfermedad por alcohol, a un desempleado o una persona que usaba drogas? El común denominador de la población general, todo mundo prefirió trasplantar a todos menos al prisionero. Pero esto mismo ocurrió con el resto de las personas. Bueno, en segundo lugar, perdieron aquellos pacientes que tenían enfermedad por alcohol. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos alejarnos como médicos de nuestros prejuicios. Que es verdad que nosotros tenemos prejuicios alrededor de ciertas enfermedades, y cuando se les preguntó específicamente ¿quién crees que sea el paciente que merece menos el trasplante? El común denominador, una vez más, y encabezando la lista, fue el prisionero, pero muy cerquita aquel paciente que tenía enfermedad por el abuso del consumo de alcohol. De tal manera que somos nosotros mismos los que les estamos evitando a una población importante de estos pacientes que tengan acceso al trasplante hepático.
Una manera pragmática de resolver esto podría ser enviar de inmediato a cualquier paciente que tenga cirrosis, aunque tenga abuso en el consumo de alcohol activo, a un centro de trasplantes donde lo puede evaluar gente con experiencia, porque es muy diferente que se vea en un hospital regional o general en donde no va a tener acceso al trasplante, a que se envíe a un centro de trasplantes en donde pueda haber gente especializada en el uso o abuso del consumo de alcohol que pueda orientar a estos pacientes. Nosotros lo que hacemos es que recibimos a los pacientes, les hacemos una valoración muy completa, muy compleja, incluimos a nuestro equipo de psiquiatras que tienen bastante experiencia en estos pacientes, nuestra trabajadora social, y aplicamos la regla de los 6 meses. Esta regla es arbitraria, todos sabemos que el alcoholismo es una enfermedad incurable y crónica y una persona no va a dejar de tomar a los 6, 7, 8, 9 meses. Lo que sabemos es que a mayor tiempo de espera en abstinencia, mayor la probabilidad de que no recurra. Y estos estudios se basan en estudios de desintoxicación en donde los pacientes que se metían a rehabilitación, los que recaían, la inmensa mayoría lo hacían 3 meses después de haber estado en el centro de desintoxicación. Entonces nos ayuda a ver qué pacientes son de alto riesgo, pero no solo eso, sino que sabemos que los pacientes alcohólicos cuando debutan con una descompensación y los ponemos en abstinencia, un porcentaje muy importante de ellos va a mejorar en su estado clínico, de tal manera que podemos darle la oportunidad de que mejore y no darle un órgano a él que lo puede necesitar, como se evidencia en esta gráfica en donde los pacientes de arriba sobreviven más en abstinencia. El primer estudio, o uno de los primeros que reportó la experiencia con alcohol en Francia, esto es en Montpellier, vieron que aquellos pacientes que tenían historia de cirrosis por alcohol, cuando los comparaban con aquellos no alcohólicos, su expectativa de supervivencia a largo plazo era la misma y tenían tan buenos resultados inclusive cuando recurría a la enfermedad. Y estos estudios se han replicado después en otros centros y se han reportado en más o menos las recidivas del 30%. Sin embargo, estos estudios tienen un problema y es que el seguimiento no se hizo mucho a largo plazo. En este otro estudio, que es un estudio mucho más reciente, es el mismo grupo de Montpellier en Francia y en este primer renglón incluyen a la cohorte inicial de pacientes que fueron trasplantados por abuso en el consumo de alcohol, pero también incluyen a otro grupo de pacientes. Los separan entre si tomaban alcohol antes o después y los dividen en el posoperatorio en cuánto alcohol toman, si toman alcohol excesivo, si toman alcohol ocasional o si tuvieron alguna vez una recaída pero ya se rehabilitaron otra vez. Como pueden ver que es un seguimiento mucho mayor a más largo plazo, estos pacientes solo el 53% permanecieron en abstinencia. Ahora, ¿a qué se refieren ellos cuando un consumo excesivo de alcohol? No es a tomar realmente muchísimo alcohol. Ellos le llaman un consumo excesivo cuando toman más de 30 gramos en hombres o 20 gramos en la mujer. ¿Qué quiere decir esto? 2 copas, 2 cervezas, 2 copas de vino, 2 copas de licor. Y cuando separaron a los pacientes y vieron, independientemente de la causa por la que se trasplantaron, aquellos pacientes que recurrían en exceso, nos dimos cuenta que aquellos pacientes que recurrían en exceso tenían significativamente alterada su supervivencia, con una expectativa de supervivencia a 10 años del 49% contra el 75%. Es importante entonces saber que los factores de riesgo para recurrencia son tiempo menor de 6 meses de abstinencia y sobre todo el apoyo familiar, por lo que necesitamos hacer cosas que ayuden a estos pacientes a permanecer apegados al tratamiento y por ejemplo se han intentado, ahorita hay un estudio también reciente donde se les manda mensajes de texto y aparentemente el grupo que recibe esos mensajes de texto permanece mucho más apegado al tratamiento. Se usa donante vivo para esos pacientes y no hay diferencia en los resultados. Y una mención especial son los pacientes que tienen hepatitis por alcohol. Cuando un paciente tiene hepatitis por alcohol y no responde al tratamiento con esteroide, la probabilidad de que se muera es muchísimo mayor y la probabilidad de supervivencia si se trasplanta es alta. Este estudio inicial en 2011 fue un estudio muy importante que se ha repetido en otros y la inmensa mayoría muestran que los pacientes necesitan muy buen apoyo familiar. Solo para terminar, a partir de esto se han cambiado las políticas en Estados Unidos y más gente trasplanta pacientes siempre y cuando tengan un buen apoyo familiar. Y finalmente este estudio que se reportó hace poquito demuestra que 147 pacientes trasplantados en Estados Unidos por hepatitis alcohólica, el 96% tenían cirrosis en el explante, lo cual nos habla de que probablemente esta población también se pueda beneficiar de agudo en crónico en trasplante con una expectativa de supervivencia muy buena a largo plazo. En nutrición es solo el 5%, necesitamos que nos manden más pacientes y para terminar con estos casos clínicos, ambos fueron trasplantados con éxito, yo los seguí a ambos alrededor de 4 años e iban muy bien sin recurrencia de la enfermedad. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Alan. Al final haremos la sesión de preguntas y respuestas. Me da placer presentar a la doctora Rosalba Modeno. Ella es jefa de